Vamos a la presentación de la Leopoldina y claro, el título de esta presentación que va a ser el médico veterinario Franco Faldini, su propietario, tiene mucho que ver con el leitmotiv de esta jornada porque nos dice que es un campo con objetivos claros, nutrición y genética para lograr calidad de carne. Adelante entonces Franco Faldini con su presentación. Sí, nuevamente muy buenos días. Lo de excelentes oradores de Greenberg era para los que vienen después que yo, así que no se asusten. Mi presentación es para presentar nuestra empresa. No hay nada más aburrido que alguien sentado hablando, así que decidí pararme. Y les quiero comentar que la Leopoldina es una sociedad exclusivamente familiar, en la que todas las familias que participan en ella viven solamente del campo y como muchos de ustedes viven del campo y para el campo. La empresa fue fundada en 1964 por mi padre, que era ingeniero agrónomo, era un genio, y él ya soñaba, siempre soñó con tener un campo, era una persona sumamente inteligente, y ya desde fines de los años 40, él ya soñaba con esta zona, ya que cuando le tocó hacer el servicio militar, a fines de los 40, sus superiores lo pusieron en un sector con otras personas que hablaban un poco raro, con acento extranjero, había muchos extranjeros, lo llamaron la Legión Extranjera, y en la Legión Extranjera estaba él, que era el TAN, obviamente, había un francés, había muchos vascos y catalanes que venían de la Guerra Civil Española, y se hizo muy amigo de un dinamarqués, que era un excelente gimnasta y además, contrariamente a mi padre, y además era un gran agricultor, que era Sven Ribner, que era un vecino de acá, y gracias a él, muchos años después, en el 64, mi padre y mi madre compraron una fracción de campo acá cerquita. Por lo tanto, nosotros estamos en esta zona desde 1964 y toda la familia siempre respiró una gran pasión por el campo. Perdón, acá figuro yo, no figura... Ah, ok. Esa pasión nosotros la vivimos, por lo tanto, a lo largo de los años, cuando yo nací siempre viví un poco pendiente de ella y decidí de estudiar veterinaria, y cuando me recibí a principios de los 90 me vine a trabajar acá. Y cuando empecé, por más que mi pasión era principalmente ganadera, la presión de la agricultura y los márgenes brutos de la agricultura eran sensiblemente mejores y cada vez mejores que la ganadería. Entonces empecé a idear una ganadería un poco distinta, una ganadería flexible, una ganadería que permitiera un servicio precoz y una ganadería que permitiera una terminación pastoril, una invernada rápida. Y a fines de los 90 empezamos a trabajar estos campos donde estamos nosotros ahora, que son dos campos contiguos, que es como si fuera una unidad, que son aproximadamente 1.800 hectáreas, en el que decidimos trasladar toda la ganadería para estos campos. Espere que tengo alguna dificultad con el... Todo puede fallar. Y como vemos del mapa del suelo del INTA, este campo... acá abajo tienen una componente principalmente ganadera, es decir, prácticamente según el mapa de suelos y la capacidad de uso, para que tengan una idea, entre un 60 y un 70% son bajos con una capacidad de uso muy limitada, que son muy encharcables durante el invierno y son muy secos durante el verano y solo permiten un planteo fundamentalmente de cría. Por lo tanto, trasladamos todo el planteo ganadero en este campo, sigue sin funcionar. Dale. Y los objetivos que nosotros nos planteamos viniendo en estos campos, como digo en la filmina, son maximizar la rentabilidad de la actividad, obviamente, ya que gran parte de la superficie es ganadera. Optimizando la simplicidad y la flexibilidad sin descuidar al profesionalismo. ¿Por qué hice esta aclaración? Flexibilidad por obvias razones,
porque en este país el planteo económico tiene que ser fundamentalmente flexible por los vaivenes de la economía argentina. Profesionalismo porque siempre estuvieron a cargo 2 veterinarios de la parte ganadera, ya que cuando a lo largo de los años, primero me ayudó mi mujer, que es veterinaria también, y decidimos fundar la cabaña a principios de los 90, y después que se recibió el doctor Rodrigo Brea, yo trabajaba muchas veces con el padre, y cuando Rodrigo se recibió vino a trabajar con nosotros, y me pareció importante que una de las fortalezas que tenía la empresa es que 2 veterinarios estuvieran a cargo. ¿Y por qué hablo de simplicidad? De simplicidad porque hace muchos años ya me di cuenta de algo que el año pasado lo vi reflejado en una encuesta que encargó el Ministerio de Agricultura, que me pareció muy interesante, donde se estudiaban cuáles eran las limitantes para que las empresas ganaderas crecieran. Y ustedes fíjense, no, es para el otro lado, a ver. Y ustedes fíjense que en las encuestas, acá tienen las distintas limitantes productivas que encargó el Ministerio de Agricultura, y yo puse redondelito en todas las empresas de todos los tamaños, tanto las de 100 a 500 vientres, de 500 a 1000 vientres y de más de 1000 vientres, en nuestra zona en particular, la limitante principal es la mano de obra. Es decir, nos cuesta mucho conseguir personal que realmente quiera trabajar en ganadería. ¿Y por qué pasa eso? Yo supongo que porque lamentablemente las vacas se acostumbran a comer todos los días, tienen un gran defecto. No conocen de domingo, no conocen de feriado, y las familias hoy en día les cuesta radicarse en el campo, y a los jóvenes no se acercan tanto, le cuesta el trajín y la dificultad diaria que los vacunos nos obligan. Entonces, toda intensificación tiene que ser muy bien cuidada y sobre todo tener una apoyatura de gente que a veces es difícil de conseguir. Entonces, una de las prioridades que nosotros tratamos de establecer es que el manejo sea lo más sencillo posible. Nosotros nos complicamos un poco la vida con la cabaña, pero la sugerencia que nosotros le hacemos a los demás productores es que por lo menos el planteo sea lo más sencillo posible. Y la producción de carne, obviamente, como todos ustedes y en la Leopoldina también, la fundamos en los 4 pilares fundamentales, que son la nutrición, la sanidad, el manejo y la genética. No sé si hasta ahora escucharon algo, porque me parece que me alejé mucho del micrófono, pero espero que sí. Vamos a analizar en mi presentación cada uno de los pilares que nosotros manejamos acá en la Leopoldina, empezando por la nutrición. El planteo de la Leopoldina es un planteo 100% pastoril. Acá le pongo los recursos. Nosotros en el invierno, obviamente, como vimos, la mayoría de la superficie es de cría, entonces tenemos que durante el invierno prácticamente más del 60% es el campo natural, después vamos a hablar un poco de ellos, un 17% de pasturas y un 20% de verdeo de invierno. Y en el verano también manejamos obviamente el 70% de campo natural, un 17% de pastura permanente y un aproximadamente un 13% de sorgos forrajeros. ¿Qué características tienen los bajos acá en la Leopoldina? Bueno, esto era lo que nosotros tuvimos cuando nos hicimos cargo del campo, era fundamentalmente el reino del pelo de chancho. Intentamos mejorarlo a lo largo de los años y de hecho implantamos casi toda la superficie con agropiro. Lleva trabajo, es complicado, hemos intentado en directa, hemos intentado también en convencional, tuvimos mejores resultados en directa. Hemos intentado, cuando hubo toda la innovación de las subtropicales, lo hemos intentado con un convenio de ACREA, pero nunca logramos su buena implantación. Y por lo tanto, decidimos en los bajos hacer una implantación de agropiros. Acá tienen una imagen típica del invierno cuando llueve. Después tenemos una imagen del pasto seco cuando no llueve. En definitiva, son terrenos que cuando deja de llover quedan muy complicados, con las sales que afloran en la superficie, pero lo que nosotros logramos a lo largo de los años, acá ven que en la imagen sobre la derecha tenemos el agropiro ya implantado. Esto llevaba bastante descanso, ojalá ya no lo tenemos más así, porque después de la implantación lo dejamos prácticamente un año sin pastorear. Y sobre la izquierda era el lote que después íbamos a sembrar el año siguiente.
En definitiva, el principio fue complicado, la idea que se implantara el agropiro, y después la disyuntiva que tuvimos y que analizamos muchas veces con nuestros asesores era, ¿qué hacemos? ¿Gastamos recursos en los bajos y en las lomas o simplemente nos dedicamos a los bajos? Es decir, vamos a hacer una producción de carne, un rodeo, una receptividad que con mucha suerte pueda andar en 0,3, 0,4 y sin hacer ningún tipo de engorde, o dedicamos parte de la superficie agrícola a mejorar la producción ganadera. Entonces, la decisión nuestra fue, bueno, vamos a aprovechar los bajos y vamos a robarle a la agricultura parte de las lomas como para aumentar nuestra producción de carne. Y eso es lo que hemos hecho. Y además, lo que decidimos es, en lugar de gastar recursos en estos bajos, que en los inviernos se encharcan y en los veranos que no llueve no producen nada, es decir, son bajos que fundamentalmente producen en primavera y un poquito en otoño, todos esos recursos, en lugar de dedicarlos a los bajos, tratamos de mejorar el pastoreo al máximo en los bajos, pero dedicar todos esos recursos a las lomas agrícolas que vamos a dedicar a la ganadería. Entonces, en las lomas agrícolas decidimos este tipo de rotación. Empezamos con cultivos de fina, avena o trigo, que se rompen en convencional para sembrar pasturas permanentes que ahora vamos a ver. Esa pastura dura aproximadamente 4 años, se rompe también en convencional, porque como Marcos odia, ustedes saben, la ganadería y sobre todo los toros terminan haciendo muchos pozos y destruyendo parte de la superficie, entonces se disquean para sembrar un girasol, y ahí empezamos una rotación de varios años en el que sobre el girasol se siembra una avena y sobre la avena se siembra el sorgo, y así sucesivamente sobre ese sorgo se siembra avena varias veces hasta que empezamos el ciclo de vuelta. Esa es la rotación que nosotros armamos en las lomas agrícolas. ¿En qué consiste las pasturas que nosotros sembramos? En una mezcla, que esto le debemos mucho al INTA, ya que nos enseñó la ingeniera, el que me va a suceder, la ingeniera Marino del INTA Balcarce, nos ayudaron mucho a mejorar nuestras pasturas. Al principio nosotros hacíamos pasturas polifíticas con muchas especies, poníamos acompañantes, nuestros comienzos de pastoreo eran generalmente en la primavera, aprovechando y hacíamos rollos, pero después la gente del INTA nos enseñó que en realidad nosotros que tenemos que sembrar, tratar de tener la menor competencia posible sobre las forrajeras, es decir, sacamos el cultivo de acompañamiento, disminuimos la cantidad de semillas que nosotros utilizamos y nos concentramos fundamentalmente en una alfalfa grupo 5, que para una duración de pastura de 5 años es muy interesante y que nos da pasto fundamentalmente en primavera y en verano, acompañada por una festuca. El mejoramiento en festuca es impresionante y la festuca mediterránea producen un poco más en invierno, donde la alfalfa está caída. La acompañamos con un poquito de trébol blanco. Obviamente se siembra fosfato monoamónico a la siembra, se utiliza en un paquete de herbicidas y esta es la pastura tradicional que nosotros hacemos en las lomas agrícolas en estos campos. Aprendimos muchos en los primeros aprovechamientos, le dije antes lo hacíamos con acompañamiento y lo sacamos. Y esta es una foto que yo saqué en junio de este año, que cuando las pasturas se siembran en marzo, nosotros en junio ya entramos a pastorear, ya que la gente del INTA nos enseñó que lo que tenemos que hacer es empezar a sacar la competencia de la gramínea sobre la alfalfa y favorecer el macollaje de las gramíneas. Entonces, tratamos de sembrar, somos muy estrictos en la fecha de siembra a principio de marzo, cosa de que ya a fin de mayo o principio de junio podemos entrar a pastorear nuestras pasturas y que esas pasturas promociones, macolle la gramínea, ocupen bien el suelo y la alfalfa tenga después sol y no tenga competencia para seguir creciendo. En cuanto a los verdeos, sembramos avena. Hace 3 años empezamos a sembrar avena maná. La sembramos con fosfato monoamónico también a la siembra, unos 80 kilos. Y después de la siembra hacemos una primera aplicación de urea, aproximadamente en mayo o unos 15, 30 días después de sembrada, y durante el invierno hacemos una segunda aplicación para completar entre los 140 y los 160 kilos de urea. Lo importante, nuestro concepto es tratar de que el suelo
como es un suelo muy caro y que compite con la agricultura, esté permanentemente ocupado con algo para aprovechar. Entonces sembramos el sorgo, la avena la vamos a sembrar o sobre el girasol apenas cosechado o sobre el sorgo, y como ven en esta fotografía es mientras el sorgo está todavía activo en el mes de marzo, fin de marzo, y se está aprovechando, pasamos la sembradora. En general el sorgo nos deja un lote muy limpio, no necesitamos hacerle glifosato. Pasamos la sembradora y acá ven, cuando el sorgo todavía está activo, la avena ya está ya naciendo, acá ya está en 3 hojas, así que cuando el animal empieza a pastorear a los pocos días está aprovechando el sorgo que todavía tiene con la avena que está creciendo. El sistema de pastoreo que utilizamos en la Leopoldina es pastoreo rotativo, entonces aprovechamos de la mejor forma posible nuestras pasturas y nuestros verdeos. Y en cuanto al sorgo, sembramos sorgo forrajero, hemos intentado hacer sorgo diferido, pero la idea de dejar siempre el suelo cubierto y poder estar sembrando hace que el sorgo diferido no nos permite aprovechar después una buena siembra de avena. Entonces, sembramos en general cuando las avenas están secando, sobre fines de noviembre, principio de diciembre, los sorgos, y a los 30, depende de la lluvia, 30 a 40 días, estamos entrando con distintas categorías de recría, y el sorgo lo sembramos también, esta vez con fosfato diamónico. Sembramos sorgos forrajeros, a veces el Sudan y el BMR, y damos una aplicación en general cuando tenemos algún pronóstico de lluvia cerca, después de la siembra, aproximadamente de 80 kilos de urea. Y eso nos da una muy buena cantidad de pasto. Empezamos también a pastorear temprano, a veces un poco jugado, a los 20-30 centímetros empezamos el pastoreo, pero es importante aclararles que el pastoreo temprano en el sorgo es importante hacerlo cuando no hay ningún tipo de estrés térmico, porque el sorgo, ustedes saben, puede llegar a tener toxicidad, puede tener toxicidad con ácido cianhídrico, entonces hay que tener cuidado que no haya condiciones de mucha seca, y si las condiciones son buenas, nosotros empezamos temprano para favorecer también el macollaje del sorgo y que siempre esté en estado vegetativo. Eso con respecto a la nutrición. Con respecto al manejo, la Leopoldina tiene un planteo ganadero de unos 900 vientres, de los cuales 600 son los vientres generales y 300 es el rodeo de cabaña. La diferencia, digamos, entre los dos, el manejo es muy parecido entre los dos. La gran diferencia es la cantidad de datos, obviamente, que nosotros juntamos sobre el rodeo de cabaña. El rodeo de cabaña se originó con compras en distintas cabañas y la sumatoria, digamos, fuimos sumando las que nos parecieron las mejores vacas de rodeo general y conformamos nuestro rodeo de cabaña. El rodeo general tiene un servicio de aproximadamente 75-80 días, empieza los primeros días de octubre y dura hasta pocos días antes de la Navidad. Sus crías, los machos pasan a la recría y las hembras también, y forman parte del lote de vaquillonas. Los toros que se usan son toros que nosotros elegimos de nuestra cabaña. La cabaña, por su parte, tiene una IATF a principios de octubre, y luego de la IATF dejamos un espacio de 15 días y después ponemos un toro a servicio. Eso es bastante exigente, de 60 días el servicio. Es muy exigente, lo que pasa es que nosotros necesitamos conocer la paternidad de los hijos, entonces obligatoriamente o usamos inseminación o usamos un solo toro, lo cual es una exigencia bastante grande para el lote de cabaña. La reposición se hace sobre las vaquillonas, que son tanto generales como las vaquillonas de cabaña, en la que se hace un servicio a principios de octubre con IATF y luego también se espera 15 días y se repasa con un toro solamente durante 30 días. ¿Por qué? Primero porque a nosotros nos interesa mucho seleccionar por fertilidad esos vientres, y segundo porque es importante en el segundo servicio, como nosotros damos de 15 meses, esa vaquillona necesita reponerse y seguir creciendo, y por lo tanto ese mes digamos, de servicio más corto que tiene permite que al año siguiente pueda entrar en muy buenas condiciones a su segundo servicio.
Los porcentajes de preñez que nosotros tenemos en la Leopoldina ya hace varios años, acá está dividido por vaca de segundo servicio y por vaquillona. La vaquillona anda alrededor del 70%, que es nuestro objetivo, y recuerden que es solamente una IATF y 30 días de servicio. Las vacas están en digamos, entre el 85 y el 90%. Acá castiga un poco la cabaña, por lo que yo le digo, porque nosotros hacemos una IATF aproximadamente en unos 150, 170 vientres, por lo tanto piensen que un solo toro después tiene que servir entre 80 y 90 vacas, lo cual es una exigencia bastante grande. En el rodeo general tenemos mejor índice que en la cabaña andará en alrededor del 85-86% y un poquito por arriba en el servicio general, en el rodeo general. Y el mejor resultado siempre lo tenemos en la vaca de segundo servicio, a pesar de que es la más difícil de preñar, pero es la que le damos el mejor pasto. Digamos, acá es una cuestión de manejo. Como sabemos que es una categoría muy demandante y que está creciendo, obviamente son las que van a estar en las mejores praderas. Los índices reproductivos que manejamos en la empresa, como les decía, en la preñez de vaquillonas, esto a lo largo de estos últimos 5 años, fluctúa entre un 65 y un 70%. El porcentaje de destete general está entre un 90 y un 94%. La porcentaje de señal en la vaquillona de 15 meses es siempre entre un 5 y un 10% inferior al rodeo de vacas, porque tenemos una gran cantidad de muertes perinatales. Digamos, la vaquillona es una vaquillona que está todavía creciendo y que muchas veces tiene alguna dificultad para aceptar al ternero, tenemos más mortandades y a veces hay mortandades perinatales que son muy difíciles de explicar y que lamentablemente hace que los índices, en el caso de vaquillona, siempre sea un poquito inferior a la vaca y es algo que siempre tratamos de controlar. Y por último, el porcentaje de terneros destetados sobre vacas entoradas fluctúa entre un 80 y un 90% en general a lo largo de estos años. La cadena forrajera en la Leopoldina, cuando nosotros destetamos, empezamos por arriba, las terneras entran en general en pastura de alfalfa, terminan de comer aprovechan los últimos sorgos que todavía están en estado vegetativo y pasan, como vimos antes en la diapositiva de la avena, pasan a las avenas para después enganchar de vuelta a las pasturas ya en la primavera y en el verano. En el caso de verano seco, como por ejemplo fue este año, en el que las pasturas realmente prácticamente no tuvieron crecimiento ni la alfalfa, pero los sorgos por suerte sí, entonces van a tener en el verano a su disposición tanto o las pasturas o los sorgos. El servicio en general se da sobre pastura de alfalfa y esas vaquillonas se sirven sobre pastura, después siguen sobre pastura en el momento de la aparición, y el segundo servicio también lo tomen sobre pastura. Recién entonces entran a ser verdaderas vacas y entran en los bajos de nuestros campos. Los machos, que son los toritos en este caso, también se destetan sobre pastura, tienen un ciclo muy parecido a las vaquillonas, pasan por sorgo, por avena y siguen con pastura y con avena. Hace aproximadamente 2 o 3 años, no me acuerdo, tuvimos un problema, unos problemas podales de pododermatitis que con Rodrigo nos volvió bastante locos y terminamos llamando al equipo del doctor Odriozola en Balcarce, que muy gentilmente se acercaron acá, todo el equipo, la verdad que es realmente siempre un gusto trabajar con la gente del INTA. Y ellos vinieron, estuvieron viendo un poco qué posibilidades, qué diagnóstico podíamos hacer y la verdad que llegamos a pocas conclusiones, pero lo que sí me quedó muy claro es que el doctor se enfocó mucho en la calidad de alimento que le estábamos dando, digamos, al nivel, se quedó muy bien impactado por el tipo de pastoreo que hacíamos y por lo suculentas que estaban las pasturas y los verdeos, y se llevó muestras de esas pasturas y de esos verdeos que teníamos en ese momento. Y el resultado, que es lo que nos llamó la atención al doctor Odriozola y bueno, obviamente a mí también, es que fíjense la proteína bruta que nosotros estábamos teniendo en ese momento de nuestras pasturas base alfalfa era de 32%, y los sorgos, que uno siempre piensa que tiene poca proteína, estaba en 13,5%.
La conclusión que ellos me enviaron era que los animales estaban un poco pasados en la cantidad de proteína y que ese exceso de proteína podía terminar perjudicando el animal a nivel ruminal, como a veces nos pasa cuando nos pasamos de grano, con acidosis. Y nos aconsejaron balancear más esa dieta. Por lo tanto, empezamos a suplementar los destetes, los toritos, durante el otoño con 3 kilos de lo que teníamos disponible, y nosotros tenemos grano de avena entero, que es un grano muy cubierto y muy seguro, y le damos aproximadamente entre el 0,5 y el 1% de peso vivo directamente sobre el eléctrico. Acá lo tenemos a Daniel repartiendo con su carrito debajo del eléctrico los 3 kilos de avena a los toritos, y a los toros, que son los toros de 2 años que después van a ir a venta, se le da un poco el doble de la dosis, entre 6 y 7 kilos, como para cubrir entre el 0,5 y el 1% y balancear así la dieta. Y además al resto de los terneros también se le da, porque eso nos permite también mantener la carga en una época en la que la oferta forrajera es bastante menor. Eso nos permite tener una evolución de peso, acá le puse de los últimos 2 años, que para ustedes tengan una idea, desde el nacimiento hasta su terminación, en los machos en general a lo largo de estos años estamos entre los 700 y los 800 gramos por día. Y en las hembras, que estas no se suplementan, andan entre los 600 y los 550 gramos por día. ¿Por qué les puse la línea negra? Porque esa línea negra es el comienzo del servicio, del entore de los 15 meses. Y nosotros con estas ganancias logramos el peso que nosotros queremos, que es aproximadamente entre los 280 y los 300 kilos, que es el peso ideal para que nosotros podamos encarar un buen servicio de 15 meses. El ternero general, es decir, no el hijo de cabaña, tiene una cadena muy parecida, con la pastura, como dijimos, aprovechar los sorgos, la avena, y hace un par de años decidimos empezar a vender los recriados. Lo cargamos hace muy pocos días, por eso hoy yo no se los puedo mostrar, con aproximadamente 220, 240 kilos recriados. Hemos intentado, porque para aumentar la producción de carne sabemos que es interesante poder guardarnos. Además, digamos, nuestro objetivo original, como yo les contaba, era poder terminar esos animales con una invernada corta. Y por lo tanto, ideamos distintas maneras de suplementarlos. Entonces, en el año 2015, por ejemplo, hemos comprado unos hilitos de autoconsumo y hemos apoyado los verdeos con maíz entero y lo mezclábamos con un poco de pellet de girasol en algún momento. Tuvimos buenos resultados, pero algo a mí me terminó desgastando, porque como verán en la foto, acá los otoños generalmente son lluviosos y por más hilo de autoconsumo que se pueda mover, después no es tan sencillo el manejo y la verdad se termina haciendo un barrial, es un desgaste terrible, es un desgaste para la gente, para llenarlos, y la verdad que decidí no seguir con ese sistema. Hemos intentado también silaje y ahí probablemente sea culpa nuestra también. El autoconsumo de silaje es muy cómodo para algunas categorías, pero a nosotros, sobre todo con el tema de los toros, no nos resultó tan fácil. Los vientos acá a veces son muy fuertes y en realidad nosotros no tenemos una gran oferta de contratistas para hacer picado y muchas veces cuando nosotros los hemos llamado han llegado tarde. Y la verdad que esa simplicidad que yo decía en el manejo me di cuenta a lo largo de estos años que no es tan fácil. Entonces vamos a tratar de dedicarnos a las cosas que nos salen más o menos bien para no arruinar un poco todo el resto de la empresa. La producción de carne a lo largo de estos años fue creciendo. Nuestro objetivo es llegar, como muchas empresas que están en el CREA, que están en el orden de los 300 kilos. A nosotros todavía nos cuesta. Este año hemos terminado con 226. Hemos tenido el pico cuando terminábamos, como les mostraba en la foto, con 234. Digamos, para un ciclo completo la cría siempre tira un poquito abajo, así que lo importante es poder terminar la mayor cantidad de animales como para poder ir mejorando un poquitito este número de la producción de carne.
La cadena de la vaca prácticamente es una cadena sola, siempre terminan estando en los bajos, aprovechan los agropiros y los bajos, pero a veces cuando tenemos excedentes, sobre todo de pastura y de sorgo, siempre, digamos, alguna repasadita como para que el lote quede un poco mejor, las vacas terminan dando. Lo que sí es importante en el caso de las vacas es la pullatura que nosotros tenemos con los rollos. Eso sí es fundamental en la empresa, es una tranquilidad que tenemos. Siempre tratamos de calcular de tener algo más de un rollo por vaca. Y eso durante el invierno, la verdad, sobre todo cuando son muy lluviosos porque se encharca o son muy secos porque realmente el campo no produce nada, es una ayuda, la verdad, fundamental y además nos ayuda mucho también en combatir la hipomagnesemia. Es una zona donde hay mucha hipomagnesemia y el rollo es una gran ayuda y nosotros siempre las ayudamos también con bateas y sales que tienen a disposición, que tienen mezcla con melaza, que tienen bastante buena palatabilidad y que nos permite tener índices de mortalidad muy, muy bajos. En el aspecto sanitario, lo que les quiero comentar, si funcionara, es nuestra línea, digamos, tenemos 3 líneas fundamentales de trabajos. Obviamente cumplimos con todo lo que son las vacunaciones obligatorias, con la aftosa y con el carbunclo, pero el tema de las vacunas es algo que desde que me recibí siempre me obsesionó. Estuve muchas veces en el INTA Castelar, estuve con la doctora Chipola, que es una genia realmente que tenemos en Argentina y que sabe mucho de inmunidad. Y la verdad que las vacunas que tenemos en Argentina son excelentes, todas tienen una prueba de inocuidad que hace que sean muy seguras, pero pocas tienen prueba de potencia. Es decir, en Argentina no se permite lo que es la vacunación con virus vivo, solo se permite el virus muerto, y para que el animal levante inmunidad, eso está bastante probado, necesita una gran cantidad de vacunaciones continuas. Se estima que aproximadamente el ternero empieza a levantar realmente inmunidad a partir de la 6ª o 7ª vacuna. Entonces, cuando uno piensa en un plan sanitario, en un plan de vacunación, tiene que pensar cuántas vacunas se le va a dar y en qué momento se le va a dar. Entonces, si nosotros tenemos un arma que no es del todo buena, tratar de que ese tiro salga lo mejor posible o tirarle la mayor cantidad posible de tiros para tratar de darle en el blanco. Entonces, nuestra filosofía es tratar de usar las vacunas, por ejemplo, en momentos donde el animal no está estresado, porque cuando está estresado no responde bien a esa vacuna. Entonces, todo lo que es el plan sanitario y las vacunaciones, nosotros las hacemos bastante antes del destete. Antes del destete nosotros llegamos con una vacunación, por lo menos con 2 vacunaciones, que el animal ya tenga algo de inmunidad en el momento de gran estrés que es el destete. Las vacunas que nosotros utilizamos obviamente son las clostridiales, que esta sí tiene prueba de potencia en Argentina, entonces es importante vacunar contra mancha. Y después acá le puse zoonóticas. Es fundamental que nosotros, además de cuidar la salud de nuestros animales, principalmente nos cuidemos nosotros y a nuestro personal. Entonces, una enfermedad que me obsesiona es la leptospirosis. Y por suerte, tenemos en Argentina prueba de potencia en leptospirosis. Entonces, la vacuna de leptospirosis es muy buena y eso nos permite, y además viene junto en general en las vacunas reproductivas. Entonces, además de cubrir el animal contra la leptospira, los estamos previniendo contra el Campylobacter, contra IBR y contra diarrea vírica. Entonces, lo que yo le decía, si vamos a vacunar, tratemos de vacunar la mayor cantidad de veces posible a ese animal y la mayoría de las veces con la misma vacuna. Después es interesante, acá hay muchos veterinarios, es bueno, a la tarde en las paradas vamos a tener bastante para debatir, pero nuestro esfuerzo en la empresa con Rodrigo es tratar de que el animal llegue lo más inmunizado posible al destete y después seguir vacunándolo. Es decir, aprovechar cada pasada en la manga, como sabemos que las vacunas no andan del todo bien, hacer una vacuna en el momento del destete es prácticamente como darle agua, porque el animal está súper estresado y no va a levantar buena inmunidad. Entonces, hagamos una buena cobertura, una gran cantidad de vacunaciones que nos permita más o menos estar seguros, por lo menos contra las enfermedades que más nos preocupan.
Entonces les dije, las reproductivas, acá es una zona bastante carente de cobre, le damos por lo menos 3 veces por año cobre a todas las categorías y lamento hacer propaganda, pero la verdad desde que salió tanto el Suplenut como el Glipondin 4, la aplicación de cobre se hizo muchísimo más sencilla. Entonces tenemos algo que no es más pastoso, difícil de dar como era antes, y la verdad que son productos que son muy buenos, muy probados y muy fáciles de aplicar. En las categorías, digamos, de vaquillonas y de toritos, también antes del servicio se sigue dando las vacunas reproductivas, se vuelve a dar obviamente hasta los 2 años lo que es mancha y clostridiales, y obviamente hacemos el plan de tuberculinización a todos los animales y se le sigue aplicando cobre siempre 3 veces por año. Y en el caso de las vacas, lo mismo, se vacuna, y a las vaquillonas, obviamente, diarrea neonatal, a las vaquillonas se le da 3 vacunaciones antes del parto, y a pesar de eso muchas veces tenemos problemas. A las vacas se le da 2 vacunaciones antes del parto, se le sigue dando reproductiva antes del servicio, y desde el año pasado en la cabaña empezamos un trabajo de saneamiento de paratuberculosis, es decir, aprovechamos la sangrada del plan de brucelosis para también eliminar las positivas si eventualmente hubiera, para sacar las vacas positivas a paratuberculosis. Durante el invierno les dije, las vacas se suplementan con sales de magnesio. El costo de todo este manejo representa aproximadamente, dividido por los animales, esto es en la última gestión CREA que hicimos, unos 150 pesos. Y si toda esa sanidad de todo el rodeo se divide por la cantidad de vientre que nosotros tenemos, son aproximadamente 500 pesos por animal. Esto obviamente habría que actualizarlo a los últimos valores. Pero estamos hablando de aproximadamente un 1, un 1,5% del valor de los animales. Y creo que, digamos, de todo lo que nosotros manejamos en el campo, con todos los gastos que tenemos, la sanidad realmente es de lo más barato. Y por último, quiero mostrarles lo que es el pilar nuestro, que es el pilar de la genética. Me va a llevar un poquito más de tiempo porque es un trabajo que, digamos, que es muy personal. A principios de los 90 decidimos empezar con un pequeño plantel de cabañas, fundamentalmente para proveer de genética evaluada y confiable al resto de nuestro rodeo. Con el tiempo se fue agrandando, uno se va apasionando y va teniendo más productos, y termina necesitando vender reproductores, entonces salimos a vender reproductores, pero que esos reproductores cumplieran un poco la misma filosofía que teníamos en la empresa, es decir, que sean reproductores que estén engordados a pasto, con poca o nula suplementación y con información confiable para lograr un rodeo de cría eficiente y rentable. Yo les comentaba al principio que la idea de nuestra ganadería era tener una vaquillona que se pudiera entrar a los 15 meses, que tuviera un parto sencillo de controlar y que esos terneros pudieran entrar en una invernada rápida para pastoril y que pudieran salir gordos al final de ese año o antes del segundo invierno. Esa era la filosofía que nosotros veníamos teniendo desde la facultad y que yo quería aplicar aquí. Y en ese momento nosotros teníamos un rodeo de vacas y pensando en los toros, en los reproductores que tenía que elegir para llegar a esos objetivos, ya que la empresa no hacía en toro de 15 meses y hacía una ganadería un poco más extensiva de la que yo quería, empecé a viajar y a tratar de ver quiénes eran las personas que podían ayudarnos en ese manejo. Y entre otras cabañas, terminé yendo a Saladillo y ahí me encontré con los hermanos Bustingorri, con Julio y con Beno, y además de encontrarme con unos excelentes cabañeros y excelentes profesionales, me encontré con unos verdaderos visionarios de la ganadería. Digamos, eran personas que desde los años 70 ya trabajaban con inseminación artificial, trabajaban con entore de 15 meses, exitoso, y tenían un tipo de animal que me parecía que era justo lo que yo quería. Obviamente empecé a comprarles toros, empezamos una relación
Y una de las críticas que yo lo hago es que me obligaron a volver a estudiar, algo que yo ya había dejado los libros, me había recibido en el 91, pero ellos habían viajado a Estados Unidos, habían ido a Australia, y en Australia habían ido a la Universidad de Nueva Inglaterra. Y ahí se encontraron con algo que me pareció fascinante, que era la evaluación genética. Nosotros en la facultad genética era una materia que tratábamos de estudiar como para probarla, pero nunca entendimos bien de qué se trataba, y menos para aplicarla en el campo. Y ellos habían ido de Australia y habían traído algo que era fundamental. Nosotros, cuando me recibí, yo vine al campo y trataba de ver algunos reproductores, algunos me decían qué bueno ese toro, qué bueno ese otro toro, y yo la verdad no entendía mucho cuál era el toro que era lindo y cuál era feo, era algo que no llegaba a entenderlo. Entonces dije, tiene que haber alguna forma más objetiva de elegirlo. No puede ser que a uno le guste una cosa, a uno le gusta la otra. Si acá estamos produciendo algo que nos tiene que servir, no nos tiene que gustar. Y en Australia estaban trabajando en evaluaciones genéticas y era tratar de ver qué es, qué iba a transmitir ese animal a su descendencia, que era justo lo que nosotros queríamos. Entonces, nosotros habíamos trazado nuestros objetivos, que era la facilidad de parto, que era tener un buen potencial, digamos, que ese ternero no solamente naciera bien y después fuera una laucha, sino que fuera un buen ternero, que obviamente fuera un rodeo altamente fértil, que fuera fácil de terminar, porque queríamos hacer una invernada pastoril corta, y que además su vaca no fuera extremadamente grande, porque acá en estos bajos tiene que ser una vaca fácil de mantener, que no sea demasiado grande. La vaca grande come más. Y de hecho, la genética que muchas veces nosotros admiramos, y yo primero, ante que todo, que son, por ejemplo, la de Estados Unidos, nos encontramos con esto, que a ustedes probablemente los sorprenderá, como me sorprende a mí, y que, fíjense, que el rodeo, las vacas Angus y Hereford en Estados Unidos son las más grandes de todas, más grandes que las continentales, que es algo que nosotros siempre pensamos, que el Angus es algo que a nosotros nos gusta porque es moderado. Y en Estados Unidos, con los objetivos que ellos tienen, agrandaron la vaca porque ellos tienen otros objetivos, que no son los que yo tenía en mi empresa y que probablemente alguien sí los tenga, pero nosotros no lo teníamos. Entonces, lo que nosotros teníamos en ese momento a disposición era la típica selección fenotípica, es decir, ir a ver y elegir el toro que nos gusta. ¿Y cuál le gusta? A mí me gusta el de la derecha, el de la izquierda, son todos lindísimos. Es decir, si uno tuviera que hacer una exposición, yo me saco el sombrero y me encanta tener estos animales. Ahora, ¿estos animales son lo que realmente quiero que me transmitan a mi rodeo? Entonces, cuando nosotros vemos un reproductor, es lo que se dice fenotipo. El fenotipo es lo que uno ve. Y ese fenotipo es lo que es ese animal realmente, es decir, la genética y el ambiente. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno ve un toro, una parte de lo que ve es lo que ese toro comió, o lo que comió esa madre desde que concibió ese ternero hasta que ese ternero se terminó. Una parte es sanidad, es decir, si se enfermó, si no se enfermó, si la mamá tenía leche, no tenía leche, o cómo se manejó ese ternero, si lo suplementaron, si no lo suplementaron, si es hija de vaquillona. Es decir, todo esto, que es un 70% de lo que nosotros vemos, es el ambiente. Es decir, esto no se va a transmitir al resto. Lo que sí se va a transmitir es el otro 30%. Es decir, solamente el 30% de un animal es lo que va a transmitir a su descendencia. Es decir, de lo que vemos, solamente el 30%, que es realmente la composición genética, se va a transmitir a su descendencia. Aquí lo puse al amigo Mendel, que es el fundador de la genética moderna, y lo que les quería transmitir es que lo que yo quería en ese momento, y obviamente no yo, sino los Bustingorri que habían ido a Australia y muchos investigadores en el mundo, es tratar de tener una selección que esté basada en métodos objetivos, que sean medibles, y que sean objetivos, que no si me gusta a vos o si me gusta a mí. Y sobre caracteres, sobre todo, que tengan importancia económica para nosotros, que sean fácilmente medibles y que sean heredables. Y todas estas características en el mundo y en Argentina hoy las tenemos. Y son características de crecimiento, son características de fertilidad y son características de calidad de carne.
¿Y cómo lo logramos? Y muchas de las cabañas, los Bustingorri nos enseñaron y en Australia siempre nos están enseñando. Y además del sistema australiano de Britplan, en Argentina también tenemos otro que es excelente, que es el ERA, que es otro, digamos, el Angus. Tiene una medición que puede ser la del ERA, que la lleva a cabo la gente del INTA Castelar, o la gente de la Universidad de Nueva Inglaterra, de Britplan en Australia. Entonces lo que nosotros hacemos es la gran centeno. Anotamos cuadernos, es decir, todo tipo de información nosotros la anotamos. Entonces anotamos los servicios que le damos a las vacas, anotamos eventualmente el tacto, el resultado, toda esta información hay que enviarla. Se identifican los animales cuando nacen. ¿Para qué? Para saber la fecha de nacimiento, es decir, cuánto duró el parto, cuál es la madre, y como tenemos registro del servicio, cuál es el padre. Se pesan todos los terneros, acá lo tenemos a Gerardo pesando, que inventó este aparato fantástico por el cual se lleva al campo y pesa animal por animal. O le ponemos como Daniel el gancho al carro para que no esté temblando y si el ternero es pesado no se termine acalambrando, aunque a veces lamentablemente no me dan bolilla, pero siempre los obligo. Y pesamos los terneros cuando nacen. Pesamos a lo largo de la vida todas las veces que encerramos los toros y las vaquillonas, se pesa todo, lo bueno, lo malo, macho y hembra. Se mide la circunferencia escrotal al año de edad y al año y medio llamamos a dos genios de la profesión, son dos colegas, el doctor Jorge Ferrario, que es aquí de Chávez, y al doctor Miguel Fernández, que son dos brillantes colegas que tenemos, que son reconocidos a nivel mundial, se la pasan viajando, dando conferencias, y además traen los mejores equipos de afuera. ¿Para qué? Para medir lo que es la calidad de carne. ¿Qué es lo que miden? Miden el área de ojo de bife, que nos dice la muscularidad de ese animal, la grasa de cobertura de ese animal y la grasa intramuscular. Eso que hoy en día nos parece algo muy lejano y que cuando yo comencé y me hice amigo de los Bustingorri, a veces los criticaba allá por los años 90, le decía, pero ¿para qué perdés tiempo en medir grasa, digamos, o en medir músculo? ¿Qué te importa? Si lo importante es que nazca el ternero. Entonces, Beno siempre me decía, no, bueno, pero uno es cabañero, tiene que hacer las cosas seriamente y en algún momento Argentina tiene que poder acceder a mercados de calidad y a poder exportar carne realmente de valor. Y yo creo que hoy en día nos estamos acercando a eso. Ustedes fíjense, el IPCBA, la reunión que logra organizar, la organización que tiene, y los mercados son demandantes de calidad y nos piden algo específico, no se le puede dar cualquier cosa. Y a partir del año pasado, creo, y tenemos el honor de tenerlo aquí, y va a hablar después que yo, el doctor Aníbal Pordomingo, lo que está ya por salir es un nuevo sistema de tipificación de carne, en que consiste en tratar de reconocer la calidad de esa carne. Y eso en un futuro, probablemente toda la investigación que nosotros hacemos sobre la calidad, que hasta ahora no se reconoce, probablemente empiece a reconocerse. Entonces, esa nueva tipificación probablemente vaya a premiar lo que es marmoreo, es decir, grasa intramuscular, lo que es área de ojo de bife, y ya se empiezan a ver algunos resultados, ese es el principio del proyecto, porque fíjense que nuestros amigos de Azul, la familia La Fontaine, que forman parte de nuestro mismo CREA, hace poquito salió un artículo, probablemente muchos de ustedes lo vieron, que logran novillo Hilton con invernada corta, analizando sus animales a través de ecografía, ya que como dice ahí abajo, logran vender animales de 425 kilos que antes no entraban para la cuota Hilton, pero por la ecografía con un área de ojo de bife de 60 centímetros cuadrados, logran acceder a estos mercados. ¿Cuál es la información cuando nosotros enviamos todos esos cuadernos de centeno que nos da de vuelta el Britplan o eventualmente el que está inscrito en ERA? Toda esa cantidad de esas características que nosotros vimos es la información que nos da de vuelta el Britplan. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo son las características que ese animal que nosotros seguimos va a transmitir a sus hijos? Y entonces vamos a tener información sobre
sobre la facilidad de parto que vaya a tener, sobre el crecimiento, sobre la fertilidad, sobre la calidad de carcasa. Y esta información es una información comparativa con todo el resto de sus hermanos y el resto de todos los que participan en esa evaluación. Es decir, la información que nos transmite el BRITPLAN o el ERA eventualmente dice cuán mejor o peor es en determinadas características tus animales con respecto a todo lo demás que se compararon. ¿Y cuáles son los criterios que nosotros en nuestra empresa elegimos? Como ya les dije, que tenga facilidad de parto, que la vaca no crezca mucho, que no sea una vaca muy grande, que no se nos vaya porque va a ser difícil mantenerla, que sea una vaca fértil, que tenga buena grasa. Para nosotros en la Leopoldina es muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, van en contra de la grasa porque ellos engordan novillos que empiezan con 400 kilos, lo terminan con 700, 800. Para ellos la grasa, la verdad, es algo que les juega totalmente en contra. Para nosotros que queremos hacer una invernada pastoril es importante que se nos engrase lo antes posible. Eso no quiere decir que el músculo tiene que ser bajo. Entonces, lo que nosotros tratamos es de elegir animales que tengan muy buena grasa, pero también que tengan una muy buena área de ojo de bife. Y por último, algo que se empezó a medir, que es clasificar los animales y elegirlos en función de la docilidad y en función de sus aplomos, fundamentalmente en que los animales no tengan problema de pezuña, que es algo que acorta mucho la vida útil de cada animal. En función de eso, el BRITPLAN nos responde y nos manda gráficos, que ahora es simplemente para mostrarle cómo funciona, y nos dice nuestra cabaña en relación con el resto del grupo, cómo está posicionada. Entonces uno va viendo, estas son las tendencias, a ver si uno va por el camino correcto o la verdad que le está pifiando y tiene que tratar de conseguir otros reproductores. ¿Cuál es el futuro que nosotros estamos avisorando? Las nuevas mediciones, que esto ya está en marcha, son lo que es días al parto, es decir, siempre en fertilidad nosotros medimos circunferencia escrotal, es decir, solamente es una medida de fertilidad en macho. Es importante empezar a sumar información sobre hembras. La primera, que ya tenemos en el BRITPLAN, es días al parto. La docilidad, que ya se está empezando a evaluar hace 2 años, y calidad de carne, como vimos, gracias a los trabajos de Ferrario y de Fernández. ¿Cuáles yo creo que son los desafíos y que ya empezamos a trabajar al respecto? Uno es eficiencia de conversión, es decir, es importante y muy interesante, y hoy en día lo podemos hacer, intentar elegir nuestros animales para que coman lo menos posible y engorden lo más posible. Pubertad temprana, tratar de tener animales que se puedan preñar lo antes posible. Y fertilidad en hembras, que tengamos un rodeo lo más fértil posible. ¿Y cuáles son, estos desafíos que obviamente son mucho más abarcativos, mucho más, son imposibles de lograr para una sola empresa? Se logran y empezamos a trabajar gracias a una apoyatura muy importante que nosotros tenemos y que formamos parte de un grupo CREA. Esto es un aviso que yo hago, pero yo creo que es un consejo importante para todos. Participar y poder compararse con colegas y ver lo que ellos hacen y aprender de los errores y encarar desafíos es algo que en grupo es mucho más sencillo. Y hace un poquito más de 10 años fundamos un CREA temático que se llama CREA Cabañas, que forman parte de 10 cabañas, que aquí la tienen acá. Nuestro asesor es Marcos Alonso, que es nuestro líder, es un brillante ingeniero agrónomo, y entre todos nosotros nos comparamos y siempre desafiamos para lograr algún trabajo más. Y hace unos años, hace 6 años, empezamos una prueba de toros que está abierta a todas las cabañas del país que quieran participar, en la que todas esas características que yo les mostré se miden. Y durante 6 años fue muy exitosa, participaron distintas cabañas, fue creciendo, y el año pasado tuvimos la suerte de algo que siempre nosotros aspiramos, que es el trabajo interinstitucional. Tratar de que nosotros como CREA podamos involucrar a la gente del INTA y a la gente de la Facultad de Agronomía y la gente de Mejoramiento Animal de Agronomía, el doctor Cantet, nos ayudó muchísimo
a hacer esta prueba. Y desde el año pasado esta prueba la estamos haciendo gracias al apoyo del Intanguil, del doctor Pordomingo. Nos mudamos para allá, de Saladillo que la estábamos haciendo, nos fuimos a Anguil y a partir de este año estamos con los toros encerrados, nosotros y todas las cabañas que participan, midiendo no solamente lo que vimos, sino lo que le estaba diciendo ahora, que es eficiencia de conversión. Es decir, ellos lograron acá en Argentina un desarrollo totalmente nacional de unos comederos inteligentes que este año en la rural se premiaron en el premio CITA, que es el premio de la innovación tecnológica, y el doctor Pordomingo, que fue el inventor de estos comederos junto con Ricardo, que los diseñó, lograron empezar a tener acá en Argentina estos comederos que nos permiten saber qué come cada animal. Y eso en un futuro nos va a permitir seleccionar los animales que sean más eficientes y que tengan mejor conversión, lo cual va a permitir a muchos de nosotros y sobre todo a los feedloteros poder elegir los animales que sean más eficientes posibles. Acá tienen uno de los toros que nosotros mandamos, cada cabaña manda 3 o 4 toritos, yo le saqué foto obviamente al mío y acá se las pongo comiendo ahí en el comedero. Así que tenemos muchos desafíos por delante. Yo les agradezco al IPCBA. Todas las preguntas me dijeron la gente del IPCBA que las podemos hacer en las paradas, así que con todo gusto, los tres, Rodrigo, Marcos y yo, vamos a estar a disposición para lo que sea. Muchas gracias.